¿Te gustan los tigres, los leones, los felinos? A mí igual me encantan. Son extraordinariamente bellos, muy hermosos. Pero ni por muy hermoso que sean, yo me metería a una jaula con uno de ellos. ¿Cierto? La razón es obvia. Hay un peligro, hay una advertencia. No puedes pasar. Es un animal salvaje. Por lo tanto, no vas a poder sobrevivir frente a ese animal gigante. Mira, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque hay mucha gente que al parecer, con respecto al emprendimiento, se enamoran tanto de su idea, del felino hermoso, dinámico, aerodinámico, precioso, atlético, que a veces se meten sin conocer los detalles a la jaula con su idea, a la jaula con el león, el tigre, ignorando todas las advertencias. ¿Te ha pasado? Bueno, aquí, como te vengo explicando hace tiempo, te voy mostrando pequeñas cosas que pueden hacer muy complejo tu emprendimiento. Así que quédate, vamos a comenzar. Bien, como te venía mencionando, efectivamente mucha gente no entiende que cuando va a emprender es tanto lo que se enamora, como le hemos dicho, de su idea y lo que vio y que cree que puede ser una buena decisión, un buen emprendimiento, que a veces no entiende que uno debe conocer el sector donde emprende. Lo voy a decir así porque una de las cosas que he visto mucho es que las personas a veces no lo entienden. Y te voy a hablar en esta ocasión de tres situaciones en las cuales no entender eso. La primera, no entender que no te apasione realmente el sector. Es un grave peligro. Segundo, que no conozcas el sector y no lo entiendas, te va a imposibilitar marcar una diferencia. Por lo tanto, también es un riesgo. Y también vamos a hablar un poco cuando uno emprende y a lo mejor no tiene que ver con el sector, pero tiene que ver con el cliente de ensueño que escoges. Esas tres cosas te las voy a mencionar en esta charla porque lo que veo o que ocurre y que a mí me pasó la tercera, pero efectivamente también he conocido personas que han vivido la experiencia de, obviamente, de no entender el sector o enamorarse de un concepto, un producto, pero en realidad el sector donde ese producto se mueve no les apasionaba. En esos casos, normalmente siempre ese proyecto, esa idea, fracasa. Y si no se adapta o no se cambia, fracasa. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera. ¿A qué me refiero con el concepto de que tú tienes que, por así decirlo, enamorarte, que te apasione, que te caliente el sector donde vas a desarrollar? Obviamente te tiene que gustar, pero ¿sabes qué? Hay un, hay una cosa que es muy peligrosa y a veces uno no se da cuenta. Te lo menciono de esta manera. A veces uno ve una cosa maravillosa o tiene una idea brillante, al parecer, sobre un producto o un servicio. Y es algo que a lo mejor viste afuera, viajaste, viste por la televisión, por internet, por donde sea. O fue algo que a ti te encantó, te gustó tanto, pero tanto, que tú sientes y crees que sería un buen negocio. Y comienzas a explorarlo, a pensar. Pero cuando comienzas a andar en este camino de ese emprendimiento,
con el tiempo te das cuenta que ese producto o servicio está inserto en un sector económico que a lo mejor a ti no te apasiona. Mira, vamos a hablar de un sector que en Chile está realmente súper poblado. El tema de los zapatos hechos a mano y de cuero. Hay ya mucha oferta, mucha gente que está tratando de hacer eso como tipo artesanía, como vende lo más exclusivo. Obviamente para competir al zapato importado de afuera, que es más barato, pero se rompe luego, es más feo. Y también es un zapato que de alguna u otra manera no te diferencia. ¿Ya? Entonces a veces uno piensa en eso. Entonces a veces he conocido gente que eh, vio en Italia un zapato nuevo, un zapato hermoso, y se enamoró de la hechura. A mí me pasó una vez. Vi un zapato hermoso, me encantó, me lo compré, pero eso no indicó o no me llevó a mí la idea de que ese zapato hermoso, esa forma diferente que yo me encontré, ese cuero, yo podía replicarlo en Chile. No sé si me entiendan. O sea, no, porque no es mi sector. Pero hay veces que hay personas que ven algo así y se nublan y creen que ese puede ser su sector o que han encontrado una pepita de oro, algo maravilloso que a lo mejor pueden explotar, pueden comprar, traer, importar, lo que sea, y presentarlo. Y que va a ser un gran negocio porque a muchas personas les va a gustar. Y claro, a veces revisan, ven, lo analizan eh, y lo ven todo lo positivo. Ahora, muchas veces las personas que quieren cambiar tan radicalmente de lo que han hecho un año, se entiende. A veces uno lleva años en una industria, en un sector, ha trabajado ya sea para otras personas o como emprendedor, y a lo mejor puede que ya te sientas un poco cansado, aburrido de esa monotonía de esos años de trabajo. Entonces a veces uno quiere buscar cosas nuevas. Y en esa búsqueda aparecen a veces estas cosas que uno vio, miró, encontró en internet o viajó y te abrió la mente, lo viste y puede ser un producto único para ti. Entonces, yo ahí es donde pongo el riesgo. Ahí ya hay un riesgo. Porque primero tienes que conocer el sector. O sea, imagínate que yo quiera hacer zapatos. No lo descarto. Pero pongámoslo en el caso de que quisiera. Hoy día, yo no sé nada de zapatos. No sé cómo se hacen, no sé cómo se toman las medidas, no sé los estándares, no sé cuáles son los insumos, ni dónde se compran, ni dónde se adquieren, ni cómo se arman, ni cómo se cose. Eh, Carezco de mucha información que no tengo. Y a lo mejor podría pensar en subcontratar esos servicios. Obvio, lo podría hacer. Y preocuparme de la marca, el concepto. Wow. Pero ahí viene el riesgo. ¿Te das cuenta? Porque a lo mejor a ti te apasionó eso. Pero a lo mejor no te apasiona trabajar con la gente. O con la gente que va a adquirir el zapato. El postventa. Tener que ver que la garantía funcionaba, que el zapato que no era lo que querían, que lo devolvieron, que es merma, que no... Porque el emprendedor no solo se tiene que dedicar a construir el producto o la idea o el servicio, tiene que dedicarse a administrar, a gestionar, a primero ver todo el proceso de venta, todo el inicio de cómo va a crear un marketing respecto a su producto, cómo lo va a vender, cómo lo va a presentar. Pero luego tiene que entender el proceso, la dinámica de una empresa, la contabilidad, las utilidades, si el negocio da, si crece, si no crece, quiénes van a trabajar, quiénes son los proveedores, si los precios son los adecuados, si no son adecuados, si estoy pagando de más, si mi zapato al final termina siendo más caro y compite en un sector donde hay otros zapatos mucho más baratos y alguien optimizó mucho más los precios y puede encontrar la misma versión de tu zapato o de tu concepto
y se lo compran al otro y no a ti, y comienzas a perder venta, y comienzas a sentir frustración, y además te comienzas a dar cuenta que además tienes que atender un montón de gente que a lo mejor ha comprado y tiene alguna queja o algo que no le gustó. Entonces, todo eso te apasiona, te gusta, te gusta ese sector, te apasiona tener que lidiar con todo eso. Si es así y es algo que te apasiona y lo conoces muy bien, perfecto, dale. Si pero te calienta hablar, te inspira hablar de la situación y todo, y te conoces al dedillo y al detalle y todo, es muy probable que te vaya bien. Pero si no, porque lo viste, porque fue una idea, porque se te ocurrió, porque lo pensaste, porque algo que a ti te gustaría o piensas que no está en el mercado, yo te digo, hay un riesgo, una alerta. Puede que no te estés metiendo a la jaula con un gato, sino que te estés metiendo a la jaula con un león y vas a ser devorado. Es un riesgo. Lo segundo que quiero destacar bajo esto mismo, el sector donde emprendes, más allá de la idea que ya hemos hablado, es que muchas veces tú eres experto o has trabajado años en otro sector, en un sector en el cual te lo conoces. Sabes cómo se mueve ese sector, lo entiendes. A lo mejor por circunstancia de la vida, cansancio, estrés, burnout, lo que sea, a lo mejor ya como que ya estás cansado. Y a veces quieres empezar algo nuevo. Y es justo, a lo mejor es factible. Todos tenemos derecho a crear cosas nuevas. Pero si ya estás en un sector, emprendes en algo que ya te funciona, ya está andando, ¿por qué emprender de cero en un sector que no conoces y ponerte en riesgo solo por pensar que tienes una idea o viste algo que otros no saben hacer? ¿O crees que hay una ventaja de hacer algo? Entonces, ese es el segundo punto. Más allá de, de pensar, obviamente, como dijimos en la primera, es importante que el sector te apasione, pero para que algo te apasione lo tienes que conocer, entender, ¿ya? Ahora, más aún, no conocer el sector y partir de cero es un riesgo. Yo lo veo así, lo veo como un gran riesgo. Eh, y a veces pones en riesgo un montón de cosas, ¿ya? Eh, Mira, les voy a contar algo personal, ya es personal. Eh, en una ocasión, ya un poco cansado del proceso de mi trabajo de años, de lo que conozco y lo que venía ya trabajando hace mucho tiempo, como que empecé a buscar, pensé en esto de no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿cierto? Y no son ideas malas, pero son ideas que están relacionadas más con la inversión, más que con el emprendimiento. Yo creo que hay que separarlo. Una cosa es emprender y que te vaya bien en algo, y luego que tú diversifiques tus inversiones, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Y este es un buen consejo. Si a alguien no le parece, tiene la libertad de expresarlo. Pero esto es un buen consejo que yo, en mi experiencia, he podido apreciar que funciona. Y he visto en otras personas también. Cuando tú emprendes en algo y te va bien, no creo que sea bueno que emprendas en un sector que no conoces y empieces de cero. No. A veces es bueno mantener tu emprendimiento inicial, lo que ya te funciona, te resulta y están dando. Y lo que puedes hacer para proteger tu dinero o para acrecentarlo o para que crezca tu dinero son inversiones. Y ahí sí corre bien en cuenta lo que hablamos de no poner todos los huevos en una misma canasta. Puedes invertir en acciones, puedes invertir en propiedades, puedes invertir en criptomonedas, puedes empezar a invertir en distintos tipos de modelos,
¿ya? O en otros negocios incluso, pero como inversor. ¿Te das cuenta? Eso creo que funciona. Pero es como hacer cambios radicales. Radicales no funciona muy bien, porque comienzas a desbalancear. Aquí viene una experiencia que te voy a contar, porque lo sé. En una ocasión también pensé igual lo mismo, oye, podría crear esto y esto otro, y se me ocurrió la idea de vender un producto, ¿ya? Y traje dos juguetes, importé. Fíjate que al principio esos dos juguetes que llegaron no estaban en el mercado. Yo, obviamente, como vengo aprendiendo y te estoy transfiriendo todas mis ideas por experiencia personal, me apasioné con la idea de estos juguetes. Vi que eran juguetes innovadores, que no estaban así como en el mercado. Y primero pensé en mis hijas y yo disfrutando el juguete. Me enamoré de la idea, ¿te das cuenta? Pero yo no conozco el sector de los juguetes. Nunca he tenido una juguetería, no sé cómo funciona, no lo entiendo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, importé juguetes y los vendí a un precio bueno, ¿ya? Bajo una plataforma. Creé un e-commerce de estos juguetes. Fíjate que al principio me fue pero muy bien, pero me empezó a demandar mucho tiempo. Claro, porque yo tenía que formar toda esta línea desde cero. Mis fuertes siempre han sido los servicios de software, soluciones informáticas, soluciones de todo lo que tiene que ver más bien con el desarrollo de un software, de una aplicación, de una solución, de integración de diferentes sistemas. Ese es mi fuerte. Integrar. Integrar máquinas con software con software, hacer integraciones, AWS, te fijas en la nube, ¿no? Esos son mis fuertes. Integrar distintos sistemas islas y hacerlos funcionar, ¿ya? De alguna manera. Minar esa información, sacarle provecho, hacer que conversen distintos sistemas también. Eso ha sido parte de toda mi vida, el trabajo que yo desarrollo. Y ligado a eso mismo, obviamente crear plataformas de venta, crear software de aplicaciones y otras cosas más. Y así voy hablando, pero siempre en ese ámbito. Pero en este minuto, tomando mis conocimientos de plataforma y negocio, de e-commerce, ¿ya? Pensé que podía montar toda esa zona y vender esto. Y sí, al principio me resultó. Pero venía la otra lógica. Yo teníamos que empacar, guardar, distribuir y enviar estos productos a quienes lo compraban. Al principio, encantado, porque yo veía que el producto tuvo éxito. Pero lo primero que tuve que enfrentar fue que, como no conozco el sector, no conocía muy a fondo y no era una reparadora de juguetes, no tenía idea de cómo, cuando alguien reclamaba que el juguete no funcionaba o que tenía un error, lo primero que hice, el primer error que cometí fue pensar que, oye, todos los juguetes están buenos, por lo tanto que me devuelva el juguete y le mando uno nuevo. Y asumía yo la merma. Ya, graso error. Con el tiempo me fui dando cuenta de que el juguete que me mandaron de vuelta no estaba malo. Había que ajustarle algo. Pero yo prácticamente lo había dado por merma, por desconocer, por no entender electrónicamente el juguete, por no saber y no tener un experto y no dar un servicio técnico de ese juguete. Y tampoco pensaba armar un servicio técnico para un juguete. Entonces, ¿qué hice? Rápidamente, cuando me fui dando, traté de vender estos productos y los logré vender todos y me di cuenta que no era lo que me apasionaba. Me desesperó, no me gustó. Preferí dejarle ese camino a otros. Ahora, después se bombardeó con esos juguetes. Y llegaron un montón de gente a vender esos juguetes y los vendían, los vendían, los vendían. Y obviamente, claro, después los precios bajaron. Entonces yo de una forma dije, chuta, menos mal que ya no estaba vendiendo ese juguete porque hubiera tenido que bajar los precios a una enormidad para poder competir. Obviamente, ¿contra quiénes? Contra los chinos, contra esta, este tsunami chino, porque es así, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con importación y vender productos, tienes que saber pelear al tsunami chino.
¿ya? Al Godzilla chino. Ellos vienen y tienen precios irrisorios porque tienen temas fiscales diferentes, se manejan de forma diferente, importan de manera diferente que lo hacemos nosotros. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, te das cuenta que te estoy planteando que yo desarrollé algo que a lo mejor no era malo. Yo podía haberlo profundizado, pero no me apasionaba. A mí me apasionaba más jugar con el juguete de mi hijo y después dejarlo ahí y seguir mi vida, hacer otras cosas. ¿Te das cuenta? No era mi pasión. Entonces, no me iba a funcionar. Dos, no tenía conocimiento completo del sector. Entonces, partir de cero en eso, tenía que haberme comenzado a meter de cero y armar todo lo que... y entender qué es lo que sí se vende y qué es lo que la gente quiere para sus hijos y los juguetes. Yo traje un juguete innovador, funcionó un rato, pero luego ya el juguete ya no era innovador, ya estaba ayer plagado al mercado y de alguna otra manera ya no quería estar en ese negocio. Entonces, y ahí viene lo que estoy hablando en la segunda parte. Cuando tú desconoces tanto un negocio, no puedes innovar. No, innovar o querer cambiar las reglas del juego en base a ese producto en ese sector o ese servicio en ese sector, sin conocerlo, créeme que es una torpeza enorme. De nuevo, es meterte a la jaula con el tigre. Para que tú puedas cambiar las reglas del negocio, las reglas de económica en un sector, tú tienes que conocerlo al revés y al derecho. Tienes que conocerlo. Es la única forma de lograr la innovación. Tú no puedes innovar, y por favor, tú no puedes innovar en algo que no conoces, cómo funciona tradicionalmente. Si no entiendes de punta a punta ese sector, ¿qué vas a innovar? Lo que inventes tal vez no funcione. ¿Ya? La gente que logra innovaciones normalmente la logra en sectores que conocen muy bien y luego con los años entienden que pueden hacer mejoras de proceso o innovaciones nuevas, que pueden cambiar las reglas porque las conocen hasta dónde pueden presionar y hasta dónde no. ¿Ya? Entonces, esos son, con respecto a esos temas, esos dos puntos que quería compartir. Pero, mira, ya, supongamos, eso no quita ya, no quita que tú quieras emprender en un sector que no conoces, ¿ok? Hay veces que las circunstancias de vida, las situaciones económicas te empujan y tienes que tomar algo, y ese algo tienes que desarrollarlo de alguna forma. Entonces, cuando tú vas a eh, trabajar en un sector que no conoces, no dominas, es un riesgo, ¿ya? Es un riesgo. Pero no significa que vayas a fracasar, ¿ya? Quiero sacar eso porque hay gente que ha triunfado en sectores que no conocía, luego lo conoce y lo entiende. Lo que sí, yo creo que está el factor de pasión, de apasionarse, de llenarse de pasión en ese sector, pero debes conocerlo. Entonces, lo primero, la primera forma de poder salvar eso, te lo doy mi consejo, es que hables con personas que ya están en ese sector, ¿ya? Estudia un poquito, lo entienda. Nadie te va a robar la idea. Oye, por favor, no creas que tu idea es la más maravillosa del mundo y te la van a creer. No, explora, pregunta. Pregunta por qué las personas no han hecho esto nuevo, o por qué no han implementado esto en este sector. Empieza por esa parte y ve que te responden, ¿ya? Y sé abierto de mente, no esperes cosas positivas siempre, ¿ya? Tómalo. La otra posibilidad, si no tienes esa posibilidad de conversar, es que trabajes un tiempo en un sector para que lo conozcas. Trabaja, empléate en ese sector, apréndelo. La mayoría de los emprendedores, hoy que después forman empresas exitosas, partieron aprendiendo el rubro en algo, concentrándose en eso. Y cuando ya lo aprendieron y lo dominaron bien, se independizaron y formaron su propia empresa, su propio emprendimiento, y hoy día son exitosos. Por lo tanto, si tú quieres aprender algo nuevo, un mundo nuevo, métete, sumérgete ahí, empléate. ¿Qué mejor? Que te paguen por empezar a hacer algo que también vas a tener que entender y mejorar,
¿Ya? Y lo tercero, que obviamente siempre te lo voy a plantear, que es difícil porque yo he vivido mala experiencia. No por eso creo que siempre son tan malas. Pero lo tercero es buscar un socio que entienda muy bien ese mercado, ese sector. Y ahí va a estar el valor de él. Tu valor va a ser a lo mejor lo otro y él va a poner el contrapeso. Y de alguna manera van a poder, cada uno definiendo bien sus roles, llevar esta nueva innovación o nueva idea o nuevo negocio dentro del contexto que ustedes quieren. Por eso, siempre mantener, observar, preguntar mucho, mantener una actitud abierta hacia las personas de ese sector, de los competidores, estudiar, leer, aprender, te va a ayudar a mejorar esto que te estoy diciendo. Pero recuerda, no conocer el sector es un riesgo. Que no te apasione el sector, para mí ya es un fracaso. ¿Ya? El conocimiento se adquiere, pero si no te apasiona, olvídalo. Y a lo mejor te apasiona la punta del iceberg, pero eso no es nada. A lo mejor de eso no viene nada más. Entonces, cuando empiezas a profundizar, te das cuenta que no es lo que te gusta. Hazlo antes de embarcarte en eso. Y también te hablé algo que tiene que ver, a ver, y es súper importante, me estoy alargando, pero creo que es súper bueno tener esta tercera arista que te quiero mencionar. A veces uno, con los años en su trabajo, eh, comienza a darse cuenta que con la gente, el cliente que tiene o con quien trabaja, no es el cliente con el que quieres trabajar. Y eso, créeme que es desmotivante. Por lo tanto, entiendo a muchos emprendedores que de repente quieren cambiar de rubro, de idea, de camino, porque a veces sus clientes son una tortura. No era el cliente de ensueño, no era el que tú querías, con el que tú querías trabajar. A lo mejor te apasiona la idea, te apasiona el rubro, el sector, te apasiona, pero los clientes son tan complejos que de alguna manera te desmotiva. Y desmotivarte te va a llevar a hacer mal el trabajo. Hacer mal el trabajo te lleva a perderlo. Y muchos emprendedores fracasan a veces por esa desmotivación. Entonces, eh, eso me pasó también en una ocasión con un proyecto en particular. Eh, el proyecto me apasionaba mucho, pero la gente con la que tenía que tratar me agotaba, me demolía. Tenía que estar constantemente demostrándole eh, que éramos una empresa capaz, que teníamos, y los resultados nos avalaban y nos apoyaban. A pesar de eso, mm, nos trataban de constantemente bajar, sacar o buscar errores dentro de lo que no había. Entonces, la dinámica era siempre tener que estar respondiendo frente a un servicio, respondiendo, mira, esto se hizo, esto se aplicó, así funcionó, así está perfecto. Y si había un error o algo que no funcionaba, había que explicarle que el error no venía de nosotros, constantemente. Pero lo más trágico de todo lo que te estoy mencionando era que, no sé, se caía un servidor en Japón y la culpa era nuestra, partía de la base que la culpa era nuestra. Entonces así, trabajar así no era fácil. Entonces era como, me llamaba, se activaba el soporte, el servicio, pero partíamos sindicados como los culpables. Entonces tú tenías que hacer un CSI, por así decirlo, de todo lo que ocurría y cuando llegábamos al punto de mostrarle con hechos, mira, ahí está, se cayó un servidor en Japón. No fue mi culpa. Todo lo que teníamos funciona. Es más, muchas veces implementamos cosas que nos pidieron ellos, que les advertimos que no eran buenas, y luego nos acusaban a nosotros de eso. Y ahí teníamos que partir con las minutas, mostrarle. Qué difícil trabajar así, te lo digo, qué atroz trabajar así. Era desgastante.
Si alguna vez ves estos videos, tú, que estabas a la otra parte, eras la contraparte, sabes que me refiero o hablo de ti, mala clase. Disculpen que me salió un poco de las líneas, pero es la verdad. Hubieron unos mala clase. Y tuve que luchar contra eso. Y había que demostrarle a ellos siempre que lo que nosotros hacíamos era un trabajo de excelencia. Pero no bastaba. No bastaba. Siempre había que estar en esa postura. La relación se basó en eso, se creó en eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros cuando hubo que renovar algo y nos querían reducir los precios y querer? Nosotros optamos por no seguir en ese proyecto. Pero eso me gatilló a mí personalmente, una desmotivación tremenda en mi sector, en mi rubro, en mi especialización, que me desanimó enormemente. Y sí, tuvo consecuencias en mi empresa. Descuidé muchas cosas. Y eso generó consecuencias en el tiempo. No era el cliente que yo quería trabajar. No, ese dinero, aunque era un dinero que nos entraba como empresa, nos hacía sentir miserables como trabajadores. Entonces, ¿por qué te planteo esto? Porque estamos hablando de los riesgos, lo que puede destruir tú. Y obviamente yo partí, en mi historia he ido partiendo contigo, hablándote de las ideas. Y ahora del sector. Pero ahora te estoy hablando en esta tercera punto de lo que estamos refiriendo hoy día. Un sector donde yo sí conozco, donde sí yo soy experto, donde sí me apasiona. También puedo sufrir esta desmotivación. También puedo sufrir todo esto. Porque el cliente con el que estoy tratando no es el cliente de ensueño, no es el mejor. Lo bueno, que con los años te puedo decir que hay una forma, no solo cortar el contrato e irte, muchas gracias, no. ¿Ya? Eso puede ocurrir, sí o no, decisión tuya y de tu empresa. ¿Ya? Tú verás cómo lo haces. O si pones a otra persona para que atienda a esa empresa y todo el tema. Que en una parte fue lo que hice yo. Pero, ¿quieres tener clientes de ensueño? ¿Quieres tener buenos clientes? Ya, y aquí te voy a dar algo que es muy bueno. Visualízalos. Identifica a tus clientes de ensueño. Pero no solo tires ideas al aire, no. Visualízalos. Descríbelos. Piénsalos. Analízalos. Busca qué le gusta, dónde está, qué le apasiona, qué le duele, qué le gusta. Busca a ese cliente, pero diséñalo. Dale un rostro. Mira, hace unos años atrás eso se hacía con Google y era más difícil. Tú tenías que tomar tu idea. Mira, este es el cliente ideal, tanto hombre como mujer. Este es el que yo quiero llegar, esta es la persona que quiero atender, con la que quiero crecer, con la que quiero darle más valor y que obviamente al darle más valores o más cosas dentro de mis servicios sea más valorado y obviamente eso genere más retribución económica, pero no solo eso, sino también satisfacción del trabajo hacia ellos, de sentir que uno los ayuda, es un aporte. Fíjate que eso, diséñalo antes también. Piénsalo, desarróllalo. Antes uno hacía en Google, buscaba, mira, este es mi persona ideal hombre, mi persona ideal mujer, esto es lo que quiero, esto es el rango. Y uno empezaba a preguntar a Google y buscar eso. Fíjate que hoy día eso es mucho más fácil, lo puedes hacer con ChatGPT o con la inteligencia artificial. Con un buen prompt, tú te puedes poner y decirle al ChatGPT que te vaya creando a este cliente de ensueño, que te lo prepare para un embudo de venta, ¿ya? Aquí me estoy metiendo en otro mundo, pero es pensando en ti y en tu idea y tu negocio y tu fuerte, donde tú estás, donde tú quieres cambiar clientes, quieres mejorar clientes, vas a tener que crear un embudo. Y para eso vas a tener que pensarlo, ¿ya? Vas a tener que pensarlo. Y créeme que la inteligencia artificial te va a ayudar un montón. Plantéale un buen prompt y créeme que vas a empezar a descubrir poco a poco cómo es ese cliente ideal, cuáles son las cosas que le gustan,
¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer dentro de ese mismo cliente ideal? Porque son diferentes, ¿ya? Mira lo que te voy a poner. Muchas veces esto sirve y es mucho más fácil identificar cuando vendes un servicio o un producto específico por e-commerce o por internet, buscar un cliente masivo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú das servicio a empresas grandes, donde quién es tu cliente ideal lamentablemente tiende a ser el bando medio, subgerente, si es que un gerente o un subgerente, o un jefe de proyecto, o un mando medio? Ese también puede ser tu cliente. Y busca ese cliente ideal. Búscalo. ChatGPT, la inteligencia artificial, yo digo ChatGPT porque es el que ocupo, pero tú puedes ocupar el que tú quieras, te puede ir desarrollando esa persona. Y a veces un hombre quiere reconocimiento, crecer, quiere reducir costos, y a lo mejor tú como empresa, con tu servicio, tu software, tus soluciones, tu consultoría, haces que esa persona haga una mejor carrera dentro de la empresa. Pero esa es la que tienes que buscar, ¿te fijas? Y tienes que idear. ¿Y qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde? ¿Cómo lo apoyas? ¿Y cómo haces que lo que él haga, tú termines siendo un aporte para él? Pero a lo mejor no es lo mismo que piensa una mujer. Pues. A lo mejor una mujer, una subgerenta o una gerenta de un proceso, de algo, a lo mejor quiere otra cosa. Quiere reconocimiento, estabilización, no sé, quiere que las cosas funcionen bien. Son diferentes, piensan de manera diferente. Búscalos. Idéalos. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Por dónde vas a entrar? ¿Qué es lo que vas a lograr con ello? Cuando empiezas a lograr eso y ya tienes esto, vas creando un embudo para encontrar un cliente ideal. Obviamente uno, por la desesperación y como empresa, a veces uno quiere vender el proyecto a quien sea. Y esa es la forma de sobrevivir a lo mejor al principio. Pero si tú tienes esta mentalidad de buscar a tu cliente ideal, mientras vas en estos procesos de vas trabajando y vas manteniendo, créeme que les vas a ir mutando poco a poco para encontrar estos clientes ideales y vas a poder ir dejando a quienes te aportan menos en tu camino de crecimiento como empresa dentro de tu emprendimiento. Y créeme que vas a poder cortar o terminar contratos con personas que no deseas. Y eso te va a ayudar a revitalizar tu idea, revitalizar, apasionarte de nuevo en tu negocio puntual, en tu sector en el que sí dominas. ¿Ya? Espero que esto que te haya dado hoy día, estos tips y esto que hemos conversado, lo puedas valorar. Si te gusta, suscríbete por favor, suscríbete para que yo pueda seguir subiendo más contenido, haciéndolo. Comenta, ponle me gusta, ¿ya? Para que haya interacción. Yo no soy un youtuber experto ni tampoco pretendo serlo. Simplemente quiero dar un poco de mi experiencia y de mi vida. De lo que a mí me ha servido y lo que a mí no me ha servido, para ver que a lo mejor a ti te pasa algo parecido y de alguna forma esto te ayuda o te guía respecto a cierta decisión, idea o sector que estés pensando. A lo mejor no hay forma de que te saque de la mente tu idea, ni que la idea que tienes loca y de hacerlo vayas perfecto. Pero por lo menos ya sabes que hay ciertos riesgos y ya sabes que hay ciertas banderas rojas que tienes que tomar en cuenta. Así que bien, pues, nos vemos y suscríbete y dale me gusta.